están? Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo de las palabras de Dios. Así es, niños. Y hoy vamos a estudiar un tema muy importante que Dios ha diseñado desde hace muchísimos años y es la salvación. Dios, desde que creó a la humanidad, pensó, diseñó el plan de salvación y esa salvación la diseñó para toda la humanidad. ¡Qué bien! ¿Cómo nos ama Papito Dios? Que piensa en todos los seres humanos, en toda su creación y quiere que todos seamos salvos. En la Biblia, la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Niños, en el proceso de salvación hay alguien que ofrece la salvación y alguien dispuesto a recibirla. Dios nos ofrece la salvación a todos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y nosotros, toda la humanidad. ¡Qué bien! ¿Cómo nos ama Papito Dios? Que piensa en todos los seres humanos, en toda su creación y quiere que todos seamos salvos. En la Biblia, la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Niños, en el proceso de salvación hay alguien que ofrece la salvación y alguien dispuesto a recibirla. Dios nos ofrece la salvación a todos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y nosotros debemos ¿qué? Aceptarla. Es como cuando uno necesita ayuda para hacer algo. No basta con que te ofrezcan la ayuda. Tú debes permitir que te ayuden y recibir la ayuda para poder disfrutar del resultado. Así es, niños. Dios nos ofrece la salvación a todos. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Aceptarla. ¿Y cómo la aceptamos? Pues pidiéndole perdón, creyendo en Dios y haciendo su voluntad. ¡Qué bien, niños! Así es. Entonces Dios decidió crear ese diseño de salvación. Es un regalo que Él ha dado a todo el mundo y lo recibimos solo al aceptarlo con todo el corazón. Así es, niños. Y hoy lo vamos a ver en esta historia maravillosa que vamos a escuchar. Y es la historia de Ruth. Y vamos a identificar a través de Ruth que Dios tiene un plan de salvación para todos. Niños, en la historia están dos mujeres, Ruth y Noemí.
Noemí era de la casa de Israel y comprendía la palabra de Dios. Ruth, en cambio, era de Moab, donde no se adoraba a nuestro Padre Celestial. Ruth no solamente demostró su amor por su suegra, sino que también aceptó el plan de salvación para su vida. Ella deseaba seguir el buen ejemplo de Noemí y adorar a nuestro Padre, tal como lo hacía su suegra. ¡Qué buen ejemplo!, ¿cierto? Vamos a ver esta historia de Ruth. Hubo hambre en Israel. Entonces Elimelec, Noemí y sus hijos se fueron a Moab para buscar comida. Elimelec murió. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Pero los dos hijos también murieron. Las tres mujeres quedaron sin maridos, y cuando el hambre en Israel terminó, Noemí decidió volver a casa. «Quédense en Moab», les dijo a sus nueras. «Este es su hogar». Orfa se quedó, pero Ruth dijo: «Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así que Ruth y Noemí volvieron juntas a Israel. Era tiempo de cosecha en Israel. Por eso Noemí le dijo a Ruth que fuera a recoger las sobras de la cosecha de granos dejados en algún campo. Ruth fue al campo de Booz, que era pariente de Elimelec. Booz se acercó a Ruth. «Tú has sido muy buena con Noemí», dijo Booz. «Debe haber sido difícil dejar tu hogar. Que Dios te bendiga». Él le dio comida a Ruth y les dijo a sus trabajadores que la cuidaran. ¡Oh! Ruth le contó a Noemí lo que había sucedido. Noemí sonrió y le dijo: «Cuando alguien muere, su pariente más cercano cuida de su familia. A esa persona se le dice pariente redentor. Vos es nuestro pariente redentor. Quédate cerca de él». Entonces
Ruth permaneció cerca de Booz. Él se interesaba en ella cada día más. Un día le pidió a Ruth que se casara con él. Compró la tierra de Elimelec y cuidó también de Noemí. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. El hijo de Obed fue Isaí. El hijo de Isaí fue David. Y David llegó a ser el rey más grande de Israel. Entonces, tal como Booz había declarado, Dios bendijo a Ruth. ¿Qué tal, niños? La historia que escucharon. ¿Vieron cómo Ruth pudo aceptar a Dios por medio de Noemí? ¡Qué bien, niños! ¿Cierto? Niños, la Biblia nos enseña que Dios empezó también a revelar su plan a los hombres hace aproximadamente 4.000 años, cuando llamó a Abraham para que saliera de la casa de su padre, porque deseaba formar con su descendencia una nación que fuera de gran bendición para todas las naciones de la tierra. Este pueblo llamado Israel llegaría a convertirse en el especial tesoro de Dios. Su propósito es que ellos oyeran su voz y guardaran su pacto. De esta forma Dios llegaría a tener un pueblo santo y justo para Él. Así como la historia a través de Ruth, vemos la importancia de dar un ejemplo. ¿Pero qué? Un buen ejemplo de vida para los demás, y que ellos puedan ver el plan de Dios por medio de nosotros. Así es, niños, que debemos ser como esta mujer para poder, ¿cierto?, llegar a conocer ese plan de salvación y ser nosotros un ejemplo para los demás. ¡Qué bien, niños! Vamos a orar para que Papito Dios revele en nosotros esa gracia para que los demás también puedan entender y aceptar el plan de salvación de Papito Dios. Papito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús perdón, que cada día nuestra fe crezca para hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, así como esa historia, seamos mujeres y hombrecitos ejemplares, Señor, para que tú puedas, Señor, mostrar tu plan de salvación a los otros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, niños, nos vemos